El caudal es un fluido que va a transcurrir en una superficie en un determinado tiempo, sabiendo que de un punto A al punto B va a pasar un volumen y como hay una cierta distancia, va a existir un tiempo que hay que tomar en cuenta. Bien, ahora tenemos el medidor de caudal. Que nos interesa el medidor de caudal, también conocidos caudalímetros. Son de suma importancia en las industrias, ya que de esta manera el ingeniero puede saber cuánto flujo está pasando por dicha tubería de un proceso A a un proceso B, de una unidad 1 a una unidad 2 o sucesivamente. Como ya les dije, son muy importantes, ya que de esta manera podemos saber si hay exceso de flujo o falta más flujo. ¿Y qué hacer en estos casos? Hay que tomar medidas pertinentes, ya sea manualmente o con el PLC, abrir válvulas o cerrar válvulas, dependiendo cuál sea el caso. Bien. Ahora tenemos medidor de placa de orificio. Este va a ser el medidor más cotidiano y más usado en las industrias, así que de este vamos a estudiar un proceso aparte, ya que un medidor de este tipo está ubicado de forma perpendicular en la tubería, que como podemos observar en la imagen, es una circunferencia que en el medio tiene dos orificios. Por ahí va a ingresar el fluido y este va a mandar una señal. Esta señal se va a ver reflejada con diferencias de presiones y velocidades que vamos a ver a continuación. Ahora, en el funcionamiento, ¿cómo se utiliza esto? Esto funciona por el efecto Venturi. ¿Qué es esto? Pues como observamos en la imagen, podemos ver una tubería que en la mitad se va a poner angosta. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte donde tenemos un diámetro bien ancho, va a existir baja velocidad y una alta presión. Y al momento de ese fluido pasar por la tubería angosta, la velocidad va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la presión? Pues va a disminuir. Entonces, va a haber un cambio de presión, una variación de presión. ¿Qué pasa con esto? Entonces ya teniendo las variaciones de presión, presión 1 y presión 2, ya con esto podemos reemplazarlo en la ecuación de Bernoulli. Una vez reemplazada en la ecuación de Bernoulli, pues ya podemos despejar todo para calcular nuestro caudal. A continuación, el esquema. Hemos seleccionado el medidor de placas y orificios concéntricos, ya que la literatura revisada es el más usual para medir los caudales de líquidos y de gases. Este es su esquema. Partiremos del principio de que la medida de caudales es una contabilización de materiales. En este caso, necesitamos una tubería para medir el paso de la entrada y la salida de sustancias. Para estos se va a regular con una placa de orificio. La placa de orificio, dependiendo de su forma, va a ser identificada y su ubicación. En el caso de las concéntricas, su orificio se encuentra justo en el centro. Las concéntricas cónicas, como se ven en estas vistas de corte sagital, tienen una forma cilíndrica y cúbica. Las excéntricas se encuentran fuera del centro y las concéntricas segmentadas son semicirculares justo en el centro. Seguimos con el orificio piezométrico. El orificio piezométrico es nada más que el espacio donde se van a ubicar las tomas de presión. Las tomas de presión, dependiendo de la literatura, vamos a encontrar diferentes terminologías como tomas de bridas, tomas de alta, baja presión, tomas de presión aguas arriba, tomas de presión aguas abajo, dependiendo de la ubicación, es decir, pues, si está antes o después de la placa de orificio. Estas van a captar las señales que van a ser enviadas precisamente al transmisor de presión diferencial, que es el que se ubica aquí. El transmisor de presión diferencial, como vemos, capta las tomas de presión, las transforma mediante su diafragma en señales eléctricas que van a ser enviadas a el procesador del caudal y al indicador de caudal. El procesador de caudal se alimenta con otras señales, con las señales del sensor de presión y el sensor de temperatura. Viendo el sensor de presión, capta las señales de presión, es sensible y transforma esta información con un circuito electrónico enviando una señal eléctrica de salida. Asimismo, lo hace el sensor de temperatura. El procesador de caudal
es aquel que capta, que determina con exactitud las presiones, también de los flujos másicos, de la energía, de gases, vapores y líquidos que pasan por una tubería. El indicador de caudal es aquel que puede digitalizar esas señales o esas entradas análogas que vienen dadas por los sensores por el transmisor de presión diferencial. A continuación, mi compañero. Bueno, con respecto a la medición de medidores de caudal tenemos que existen dos tipos, los volumétricos y los másicos. Bueno, con respecto a los medidores de primógenos, estos se caracterizan por una diferencia de presión y una pérdida de carga, lo que está relacionado con el caudal y por ende permite la medición del mismo. Tenemos lo que son los tubos Venturi, que están compuestos por un cono de entrada, un cilindro intermedio en donde se produce el cambio, la baja de presión y un cono de salida. Tenemos lo que es la tobera, que está compuesta por un tubo corto, el cual tiene un diámetro de entrada y uno diferente de la salida. Por ende se producen las diferencias de presiones antes y después del mismo. También tenemos lo que es la placa de orificio y el diafragma, que no es nada más que una placa con un pequeño orificio, pero esta debe estar unida a dos puntos distintos o dos secciones distintas. Y tenemos también lo que es el tubo pitot, que es un tubo que está incorporado a la tubería principal donde pasa el fluido y mide las presiones estáticas y dinámicas. Y el anúbar, que no es nada más que una innovación del tubo pitot. También tenemos los medidores de área variable, que estos se caracterizan porque al cambiar su restricción también cambia su caudal. Tenemos lo que son el rotámetro, que no es nada más que una especie de cono con un flotador, el cual depende de su posición, va a depender también la cantidad de fluido que vaya por el mismo. Y también tenemos el fluxómetro electromagnético, que no es nada más que un dispositivo electromagnético por el cual pasa el caudal y mide una velocidad proporcional, la cual va a estar relacionada con el nivel de caudal que pasa por dicha tubería. También tenemos los medidores de velocidad, que como su nombre lo dice, miden la velocidad y a partir de esta, como está relacionada con el caudal, se puede determinar el mismo. Tenemos lo que es el de turbina, que no es nada más que un rotor con aspas que está añadido a la tubería y la velocidad del fluido lo hace girar, dando como la cantidad de caudal la velocidad proporcional de los giros. También tenemos lo que es el medidor ultrasónico, que es el que mide el caudal a partir de una onda que envía hacia el fluido. Este puede ser de dos tipos, de tránsito y duple. El de tránsito se caracteriza porque el transmisor está de un lado de la tubería y el receptor está del lado opuesto de la misma. Mientras que el efecto Doppler es todo lo contrario. También tenemos lo que es el vertedero con flotador de canales abiertos, que no es nada más que un canal con una lámina intermedia en donde se separan las aguas o los fluidos altos con los fluidos bajos. También tenemos los medidores de tensión inducida, en el cual se ubica el magnético, que se caracteriza porque son electrodos unidos a la tubería principal que van a generar una fuerza electromagnética, la misma que va a ser proporcional a la velocidad y a partir de esta se determina el caudal. Electrodos que se usan aquí deben ser compatibles con el fluido. También tenemos los medidores de desplazamiento positivos, que son los que se encargan de medir el flujo volumétrico contando o integrando volúmenes separados del líquido. Tenemos lo que es el disco de giro, que no es nada más que un disco que se mueve en una placa fija y genera un espacio en la cámara. Y tenemos otro que es el de pistón alternativo, que es el que produce el desplazamiento, pero esta vez mediante un pistón. Y por último, en los medidores volumétricos tenemos de torbellinos, que se dividen en torbellinos, valga la redundancia. Se caracteriza porque el fluido pasa por una hélice estática que está ubicada dentro de la tubería, mientras que el vortex cumple la misma función que el torbellino. La única diferencia es que en vez de una hélice estática en el centro, el fluido va a pasar a través de un cono. Bueno, también tenemos lo que son los medidores de caudales másicos, que miden el caudal, la única diferencia es que lo hacen en unidades de masa. Tenemos que en dos tipos, el medidor térmico de caudal y el de Coriolis. El medidor térmico de caudal se basa en que el fluido va a pasar de una temperatura 1 a una temperatura 2 a través de un proceso físico de calentamiento. Mientras que los medidores de Coriolis se caracterizan por medir la cantidad de fluido que pasa por los tubos en forma de lazo. En lo que respecta a las aplicaciones en la industria de la medición de caudales, los rotámetros se aplican para medir el rendimiento de las bombas, los caudalímetros magnéticos se usan en lo que son el tratamiento de aguas y la recolección de dichas aguas. El medidor por efecto de Coriolis se utiliza en la mayoría de industrias, tanto la alimenticia, la química. Bueno, como grupo podemos concluir que es de vital importancia conocer sobre los procesos e instrumentación que se llevan a cabo en los procesos productivos, por lo que es de gran importancia conocer y entender este tipo de instrumentación y control que se lleva en la mayoría de las industrias. Muchas gracias.